aspecto o valor usted encontraría en esa persona? Honestidad, ¿qué más? Podemos otra cosa. Ejemplo, muy bien. ¿Qué es ejemplo? ¿En qué cosa sería de ejemplo? Seguir en las cosas del Señor, ¿qué más? Santidad, obediencia, ¿qué más? Persevera, etcétera. Sometimiento al Señor, ejemplo de honestidad, como dijo Belén también. Entonces, ustedes pueden ver que esa persona tiene unos frutos los cuales uno puede observar, pero esos frutos tienen que ver también con la manera como esta persona afronta la vida, es decir, la forma como piensa. Es decir, somos el fruto de lo que hay en nuestro corazón, de cómo pensamos nosotros. La misma Biblia en Proverbios 23:7 dice así, por lo cual es su pensamiento en su corazón, tal es. Es decir, usted y yo somos fruto de lo que pensamos. Hay un pensamiento de no me acuerdo el nombre del escritor, y él decía claramente que las palabras se vuelven ideas, las ideas se vuelven hábitos y los hábitos se vuelven entonces nuestro destino y nuestra vida. ¿Y dónde surge todo eso? Es del corazón. El mismo Señor Jesús dijo que no es tanto lo de afuera lo que nos contamina, sino lo que hay en nuestro corazón, lo que realmente nos lleva a pecar. Por ejemplo, un homicidio, ¿dónde está? Hay mucha gente que no pensaría en matar a alguien, pero la ira, la rabia los lleva entonces a cometer situaciones tan tristes como esta. Entonces, sería muy bueno mirar qué tenemos nosotros en nuestros pensamientos, que algunas veces no nos deja pasar de ser unos cristianos fríos, paquidérmicos por allá, debiluchos espiritualmente, a pasar realmente a ser cristianos de impacto donde nosotros estemos, ya sea en nuestro propio hogar, en nuestro propio trabajo, donde estemos en la misma iglesia, nosotros poder ser personas realmente que impacten a otros y no pasar desapercibidos muchas veces en nuestras vidas, o que nuestra vida no dé un fruto realmente o tesoros para el reino de los cielos. Hay pensamientos como es que yo no puedo y otras cosas que a veces se articulan y lo tomamos como una verdad y llevan a muchas personas a estar tan llenas de temores, tan llenas digamos, de ideas contrarias y fortalezas en sus propias mentes que no dejan que la verdad del Evangelio sea caudalada, hermanos, en su propia vida. Y no voy a tratar, porque eso yo sé que se me va a ir una serie de conferencias en este tema. Y hoy quiero hablar sobre la mente, un campo de batalla. La mente, un campo de batalla. Y a veces algunos, digamos, pensadores, algunos conferencistas mezclan demasiado esto y lo han vuelto algo, un pensamiento positivista, otros le han metido nueva era y todo eso, y han, digamos, ensuciado realmente lo que el Evangelio nos enseña de cómo manejar nosotros entonces nuestro pensamiento. Por ello, queridos hermanos, en primera instancia, con respecto a la mente como un campo de batalla, lo que vamos a denotar es que está en una constante confrontación. Es decir, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, todo ello está en una constante confrontación. Y es un centro de ataque del enemigo
que desea llevarnos a pensar de una manera mediocre, derrotista e incrédula. Y vuelvo y le digo, eso afectará entonces la vida de una persona. Y el enemigo trabajará muy fuertemente en este campo. Por favor, yo quiero que vayan ustedes a Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12, pues la mayoría se saben de memoria este versículo. 6, versículo 10 y 12. Es en el contexto de la armadura de Dios. ¿Y qué dice la palabra ahí? Por lo demás, es decir, ya Pablo viene hablando una serie de cosas a la iglesia de los Efesios, se le dice, por lo demás, hermanos míos, dice, fortalezcanse en ¿quién? En el Señor, ¿cierto? Es decir, es el centro de nuestra fortaleza y en el poder de su fuerza. ¿Vestidos de qué? De toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Hasta ahí quiero ir. La palabra acechanzas del griego está ligado a la palabra metodeia, que significa métodos, es decir, trucos, artimañas, acechanzas de error que tiene el enemigo contra el pueblo de Dios y contra todo hombre. Es decir, él está acechando, haciendo una serie de estrategias con el objetivo que entonces esta persona no pueda conocer del Señor Jesucristo. Y ese campo, ¿en dónde está? En la mente. Mira el versículo 12, por favor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, no es mi vecino, no es mi suegra, no es mi suegro, no es mi novio. Bueno, en algunos casos tenemos conflictos con las personas, pero lo que él trata de decir aquí es que este campo de batalla de las acechanzas del diablo tiene que ver entonces con ¿qué? Contra potestades, contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que está hablándonos que es una lucha la cual no es tangible, es decir, no es voy a coger este arma y con esta arma me voy a defender, sino que es una lucha que se da a nivel espiritual, a nivel entonces de pensamientos, de ideas, de filosofía, de religiones, etcétera, las cuales entonces, ¿qué es lo que busca? Que una persona tropiece y no pueda entonces caminar en el Señor Jesucristo. Es una cuestión a nivel mental, la cual no podemos tocar o oír, pero vemos su efecto. Un ejemplo de eso, de un método que utiliza bastante el enemigo, lo podemos ver nosotros en el área sexual. ¿Para qué? Para decirnos cosas que no son, como si, digamos, fueran realidad. Ahora se levantó en estas últimas generaciones el pensamiento de género, en el cual entonces ya no soy hombre, hay un hombre atrapado en mí, yo soy una mujer, etcétera, y entonces ya no se sabe si es hombre o es mujer. Y yo me puse a molestar con unos compañeros y dicen, no demora en decir una persona que realmente no es un ser humano, sino que es un perro, y resultó que ya está el transperro, y así sucesivamente, y a todo esto hay que darle entonces una cabida y un abrazo, y vuelve y le dice como ahora se levanta un señor como de 55 años que dice que es una niña de 6 años y el Estado tiene que permitirle a esa persona para su libre desarrollo que vaya entonces al colegio un señor de 56 años con mediecitas y falditas acá a que esté al lado de unos niños. Entonces, ¿qué se viene? A través de todo esto se viene algo supremamente fuerte y camuflado. Lo que sucedió en Medellín no es gratis. Colocar la bandera del orgullo gay para Antioquia, entonces, ¿qué va a suceder?
Si ellos son respetados, si yo voy entonces y tengo un pensamiento, digamos, nazi, a mí me tienen que defender mis derechos también y la bandera me la tienen que poner. ¿Sí me hago entender dónde comienza a crecer una anarquía? Comienza entonces a destruirse las bases morales. Entonces lo que dijo Dios, los creó hombre y mujer, y dijo que era bueno. Entonces ya hay personas que dicen, Dios me creó así y Dios dijo que eso es bueno. No, no, no. Muchas veces es producto del pecado de generaciones y personas que nunca rompieron con el pecado en sus propias vidas, y sus hijos han heredado muchas veces el manejo indebido de no tener temor a Dios. Ahorita dice, pero también hay familias cristianas que tienen, sí, pero tiene que ver con el corazón de cada persona. Y la mayoría de esas personas han sido ultrajadas de niños. Entonces, como puede usted observar, él va a tener métodos y artimañas con el objetivo de entonces quitar la firmeza de las personas en conocer al Señor Jesucristo. Entonces, por favor, ahí estamos viendo una palabra clave que es acechanza. Recuerde que tiene que ver con métodos, artimañas, todas buscando el error en el pensamiento. Por favor, devuélvase un poquito en sus hojas y vaya a 2 de Corintios capítulo 2. Bueno, siempre se debe volver un poquito. 2 de Corintios capítulo 2. Versículo 10 y 11. Pablo le está escribiendo a una iglesia llena de muchos dones del Espíritu y está tratando sobre el perdón. Y dice el versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Es decir, si ustedes los han perdonado, la iglesia ha perdonado tal persona, yo también, entonces la perdono. Aquí él está ausente y estaba escribiéndole sobre una situación que había pasado en la iglesia. Bueno, lo he hecho, bueno, yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Mire, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus ¿qué? Maquinaciones. Otra palabra que es clave sobre lo que yo quiero establecer hoy como la primera predicación de todo este tema que nos va a ir posiblemente más de 1 o 2 meses. La palabra viene con una raíz que significa mente. Maquinaciones es una palabra conformada de una raíz que significa mente del griego. Es decir, que no ignoramos su intelecto perverso, su malvado pensamiento, su manera de ejercer presión sobre las mentes o el entendimiento de las personas. En pocas palabras, ¿qué le está diciendo? Si nosotros no nos movemos en las verdades del Señor, entonces el enemigo va a tomar ventaja en nosotros. Es decir, para que Él no se meta y nos forme un problema. Todo apunta que no se había perdonado realmente de corazón. Entonces, cuando yo no actúo en la verdad de Dios, viene el enemigo y comienza entonces a llenar la iglesia, su vida, cada persona con pensamientos que son incorrectos. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni demos lugar al diablo. Muchas veces, queridos hermanos, todos los que estamos casados, todos hemos tenido conflicto. Cuando no cerramos nuestros procesos de conflicto, ¿qué va a suceder? Nos vamos a cargar cada vez más. Y vamos a ser borbandeados por pensamiento de tal manera que aún nos quita el sueño, nos daña el ánimo, nos roba el gozo. Dice uno, y es que me vio la cara de que
uy, y comienza uno y Satanás hablándole a uno, ¿no? Diciéndole, vean, le vio la cara de bobo. Y uno dice, uy, ¿cómo que me vio la cara de bobo? No, y también de tonto, y como de tonto. Y son por bandeos de pensamiento, igual que los otros como filosofías o estrategias que llegan a nuestras propias vidas. ¿Cómo atacó el enemigo a nuestro Señor Jesucristo? Dile a esta piedra que se vuelva pan. Si me adoras, te doy toda esta gloria. ¿Para qué vas a morir en la cruz del Calvario? ¿Qué quería? Inyectarle a él pensamientos incorrectos de la voluntad de Dios. No fue que cogió al Señor Jesucristo y lo amarró. A ver, abra la boca y comas ese pan. No. ¿Qué quería? Sacarlo del camino, entonces, de la verdad. Y si él sabe que a una persona lo saca de la verdad, este enemigo lo va a destruir por completo. Por completo. Nuestro Señor dijo claramente, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Usted no lo va a hacer libre en ningún método por allá, ni pertenecer a X cosa, o que me unto yo esto, o que me amarro tal cuestión. No, es la verdad la que hace libre a la persona. La pregunta es, ¿quién es la verdad? Sobre todo en este mundo tan relativo. Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo les conté a usted la experiencia que tuve cuando trabajaba a la par de otra organización. Todos ellos, ninguno creía en el Señor Jesucristo y había uno que, mejor dicho, andaba detrás de mí con el objetivo de generarme conflictos. Y me decía, vean, John Edward, usted está creyendo en una mentira. Y digo, ¿por qué? Porque a Jesús lo enterraron en otra tumba. Y yo le dije, hombre, si eso hubiera sido verdad y usted sabe en este siglo, ¿por qué no lo hicieron los días después de que lo enterraron? Lo sacan a la palestra al público y se acabó el cristianismo. ¿Por qué no lo hicieron? Y se iba bravo. Después me llegaba, no, pero es que usted, ¿qué cree? No, es que usted cree que la Odisea fue escrita por Homero. Ah, o sea, bueno, existe de la Odisea y todo lo que él escribió, existen alrededor de 500 testimonios escriturales. Le pregunto, ¿usted sabe cuántos hay de la Biblia? O le pregunto a usted, hay más de 10,000. Entonces sí creemos eso, pero no creemos la palabra de Dios. Ah, es que Jesús no resucitó. La Biblia claramente dice que 500 hombres lo vieron, pero ¿cuál fue uno de los mayores sellos de la iglesia que todavía permanece? Y segundo, sus apóstoles tenían la marca del Señor Jesucristo. Pedro, Dios lo usó para resucitar. Pablo también. Fueron hombres de luz. Por ello, queridos hermanos, si usted y yo no conocemos la verdad, Él va a trabajar nuestro intelecto y nos va a sacar del camino. Vamos un poquito más adelante. Y vea el capítulo 4 de ese segunda de Corintios y vas a leer conmigo el 3 y el 4. La palabra dice así. Pero si nuestro evangelio, 4:3, pues si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué está diciendo la palabra ahí? Por eso digo que es un campo en constante confrontación.
aquí el mismo escritor Pablo nos está diciendo que en las personas que existe incredulidad es porque hay como un velo. Es como un velo, el cual el enemigo, la Biblia lo llama el Dios de este siglo, ha encubierto. Ahorita la palabra encubierto significa algo que yo escondo que me he robado. Es decir, recuerde que la palabra nos muestra como una fase de Satanás cuando dice que él vino a robar, matar y destruir. ¿Qué hace? Roba ese pensamiento, roba ese corazón, roba la fe de esta persona y la oculta con el objetivo que el evangelio entonces no sea en él descubierto. Vuelvo y le digo, ¿en dónde está eso a nivel espiritual? Pero sigamos leyendo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Quién mandó? Dios. ¿Es mi tarea? ¿Está en mi capacidad? No, por favor, respóndese usted. ¿Está usted en capacidad? No. Fue Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué está diciendo él? Está diciendo que poder creer en el Señor Jesucristo, poder comprender la gloria que hay en el mismo Señor, que usted y yo en su victoria de alguien que no cometió pecado, que alguien que murió por nosotros, que nos compró a precio de sangre, que venció sobre la muerte al resucitar y estar con todos sus siervos por un buen tiempo, luego sube al cielo y nos dice yo quiero volver. Esa luz que resplandeció ha sido un regalo de Dios en nuestros corazones. Porque si no fuese un regalo de Dios, queridos hermanos, ninguno de nosotros naturalmente buscaría al Señor Jesucristo. No habría en nosotros una sed de buscarle. Cuando usted y yo llegamos al Señor Jesucristo es porque Él ha hecho esa obra. Nos ha amado de tal manera que nos ha rescatado. Recuerde lo que significa la palabra redimir. Nos ha redimido por su sangre, dice la carta de Efesios. Es ir y comprar un esclavo. Jesús no fue y se lo robó, no. Él fue y compró ante la justicia de Dios por su sangre, por su inocencia. Es decir, que el pecado que debía ese esclavo, entre comillas, Él lo ha pagado. Ese pecado Él lo pagó con su propia vida, por lo cual ese deudor ya no tiene deudo alguno. Entonces es el regalo de Jesús en nosotros. No es un trabajo del intelecto. Es su misericordia. Entonces, cuando usted lo entiende, comienza a ver entonces la gloria de Jesucristo en su vida, que usted siendo entonces una persona que no merecía un regalo tan inmenso, usted puede abrazar. No es mi esfuerzo, no es mi capacidad, es su regalo que me va transformando día a día. Por eso, en el versículo 14 del capítulo 3, devuélvase un pedacito, hay media paginita que dice, pero el entendimiento de ellos, no, desde el 12. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que iba a ser abolido. Cuando Moisés se encuentra con el Señor, su rostro resplandecía por la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hizo él? Para que no estuviera la gente mirándolo a él, viéndolo a él, sino en la palabra, en la ley que Dios había notado en ese momento. Él lo trae entonces como un
un referente diciendo lo siguiente. 13, ¿cierto? Pero el entendimiento de ellos se embotó, es decir, no es capaz, cuando usted está embotado es cuando usted ya le habla y usted ya ni entiende. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es ¿qué? Quitado. Y hasta ahora, y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre, ¿a dónde? El corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué sucede? El velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, o el del Señor, ¿de quién? Y me gusta lindo esa parte, porque él dice el Espíritu del Señor, no Espíritu de Dios para dejarlo abierto, no, el Espíritu del Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, entonces allí está la libertad. Entonces, como usted puede denotar, queridos hermanos, esa constante confrontación tiene que ver entonces con métodos demoníacos, con intelecto malvado y con ocultar la verdad de Cristo entonces a cada persona. ¿Qué debemos entonces nosotros hacer en segunda instancia? En esta una mente que que es un campo de batalla, hermano, tenemos que conquistar y sostener la victoria. Bueno, sabemos que la victoria nos da el Señor Jesucristo, pero usted y yo tenemos que sostenernos en Él. Cuando uno ha estado, digamos, por tanto tiempo sometido a una filosofía, a una persona, X, Y, etc., el enemigo, y usted entra en libertad, el enemigo va a volver a atacar en lo que usted fue sometido. Me hago entender de la siguiente manera. Si mi problema fue una persona que amé y que adoré las drogas, cuando viene entonces el Señor Jesucristo y actúa en mi vida y comienza su libertad y comienza la libertad para mí, ¿qué va a hacer el enemigo? Ese campo fue mío, yo tengo que volver a recobrarlo, entonces vuelve por aquí, vuelve por allá y sigue las maquinaciones con el objetivo de volver a tener esa mente o ese corazón cautivo. Por eso, cuando una persona ha vivido tantos años bajo posesión, cuando digo posesión no es que endemoniado así, no, digamos sus ideas bajo cosas que son contrarias, sostenerse, porque la libertad en el Señor es poderosa. La palabra dice que el Espíritu Santo pudre yugos, sino sostenerse, quitar y tener una nueva mente, un nuevo pensamiento. A estas personas, a muchos les cuesta. ¿Pero por qué? Porque deben aprender a moverse en el campo de la fe, de abrazar y entender lo que el Señor nos habla. Ahí en 2 Corintios, pasa el capítulo 10, por favor. Versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos ¿qué? Según la carne. La palabra militar significa entonces servir en una batalla, es decir, estar en batalla, militar, es decir, estoy en confrontación. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sigue diciendo la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, vuelve dice, no son de carnales, no el hacha, la espada, el revólver, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Otra vez la misma palabra nos está llevando a qué estamos pensando, qué estamos guardando en nuestro corazón. Y aquí el término es militar, militando. Estamos en batalla, es caminar, batallar. Y es importante encontrar el contexto de esa época. Las ciudades eran ciudades amuralladas, como cuando usted va a Cartagena, y eran la forma de ellos cuidar las ciudades era haciendo unas murallas. Y en las murallas usted observa que hay como unas pequeñas torrecitas donde ahí están los que vigilan y hay unos lugares más altos es donde se encuentra el estratega militar. Por ejemplo, no es lo mismo si yo estoy aquí para verlos a todos ustedes que si yo me encuentro en un lugar mucho más alto, los voy a ver con mayor detalle. Entonces, para que uno lograra conquistar otra ciudad o una nación de estas, lo primero que quería hacer es que traspase los muros, ya sea derrumbando, haciendo un boquete, lo que usted crea. Por eso es que ellos crearon las catapultas esas, que lanzaban las piedras, ¿para qué? Para golpear las murallas, hacer el boquete y por ahí entrar entonces los ejércitos. Luego se invadían las torres para quitar ese punto de vista estratégico de mirar la batalla. Y tercero, agarre usted o lleve cautivo al estratega militar. Si usted ya calla la voz del estratega militar, el pueblo entonces es dominado, sometido, ya es fácil. ¿Verdad? Digamos, como los 3 pasos en una conquista de esa época, de una ciudad, de una batalla de guerra. Pablo nos está mostrando a nosotros cosas de ese nivel. Por eso nos dice que lo que debemos hacer en primera instancia, debemos nosotros la destrucción de ¿qué? De esas fortalezas y esos argumentos y toda esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Entonces, si entramos, derrumbamos, llevamos a estos cautivos todo lo que se levanta en contra del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros podemos tener una gran meta y es un pensamiento realmente cristiano, hermano, en libertad. Hay un profeta que a mi esposa y a mí nos gusta bastante, es decir, es un hombre que uno admira. Tenemos una película de él, usted la puede ver, Jeremías. Y ese que es el profeta llorón, pero es que no le tocó fácil. El Señor cuando lo llama le da a él una palabra. Le dice lo siguiente: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Uno diría, Señor, pues es Dios el que está hablando. Eso está en Jeremías 1:10. Señor, si usted está hablando, uno esperaría, yo te he puesto para que bendigas, para que multipliques, para que haga grandes sanidades. Pero el Señor le dice, no, yo lo he llamado, ¿para qué? Para derribar y para destruir, para arrancar, para destruir, para arruinar las cosas y para derribarlas, para edificar y para plantar. Es decir, como este pueblo se había salido del camino, había construido en su vida argumentos y pensamientos que eran contrarios a Cristo. Y si eso no se tumbaba, no se derrumbaba, lo que la persona fuera a construir de ahí para adelante, hermano, iba a ser un fiasco.
un primer movimiento de tierra, ¡frum! O como el puente que hubo en Bogotá, que subieron la gente, comenzó a caminar y ¡frum! Para el piso todos. Si uno no arranca, si uno no destruye, si uno no arruina o no derriba lo que hemos tenido por tanto tiempo como fortalezas en nosotros, como altivez y cosas de orgullos, como argumentos, si eso no se van al piso, lo que se construya ahí va a ser falencia, y el Señor mismo lo sabía. Solamente, queridos hermanos, en aquel que fue sin pecado alguno, aquel que entregó su vida por nosotros, aquel en el cual el mismo Dios de los cielos dijo, este es mi Hijo, en Él tengo complacencia. Los que estemos en Él vamos a tener la complacencia que ha puesto Dios. Solo en Él vamos a poder nosotros abrazar esta verdad. Razonamientos, patrones de pensamientos, hábitos. Muchas veces, usted no ha escuchado gente que dice, no, es que yo nací así, pues así me quedé. Es que no puedo. ¿Usted ha escuchado mucha gente que tiene eso? No puedo, es que esto... Ay, no. Religiones falsas, filosofías, especulaciones, pensamientos vanos. Tantas cosas, hermanos, que florecen y florecen y florecen, que si no se derriban, no van a estar allí. Por ejemplo, todos los grandes científicos, entre comillas, no todos los más grandes científicos, algunos científicos nos dicen entonces la teoría de de la evolución, que se sustenta en dos aspectos, en el azar y el tiempo. Por allá, en tantos miles y millones de años, entonces hubo un rayo y entonces se generó tal cosa y es el caldo nutritivo porque entonces se generó carbono con eso. Entonces un hombre le dijo, ah, qué bien, pero ¿cómo se formó eso? No, en el laboratorio lo hicimos, claro, hubo inteligencia para que se formara, ¿no? Bueno, si la Tierra llevara millones de millones de millones de millones de años, hermanos, nosotros flotaríamos en el mar, porque las sales que recorren todos los días, los ríos que salen de las montañas, están llenando el mar. Es decir, entonces, todo lo que nos dicen, ah, sí, lo dijo este, sí lo creo. Federico Nietzsche, que tanto se levantó a decir que Dios no existe, Dios ha muerto, tantas cosas, no terminó sus últimos días pidiéndole perdón a Dios, pero todos se quedaron con la otra parte. Entonces, si esas cosas no se tumban, si esas cosas no caen, queridos hermanos, entonces va a ser difícil poder construir una un nuevo pensamiento de libertad. Pensamientos, por ejemplo, altivos que tienen que ver con orgullo son personas que se han bloqueado tanto que se levantan en contra de la verdad de Cristo. Por eso la tendencia es irse detrás, caer. Y muchas veces, hermano, aunque usted no lo crea, hay cosas que uno tiene que pedirle a Dios, ayúdame a tumbar. Posiblemente usted, su problema no es la incredulidad, pero puede ser sus malos hábitos cristianos. Ay, es que orar es tan difícil, tan duro. Ya tiene usted una fortaleza ahí que se ha metido. Hoy me dijeron que tengo que derrumbar una fortaleza. Me tocó el examen médico laboral y me dijeron, usted está en sobrepeso. Dije, usted está confundida, esa óscula está mala. No,
Es verdad, es verdad. Y muchas veces, queridos hermanos, uno tiene cosas, hábitos y todo que uno dice, no puedo, no los saco, no sé, no me transformo. ¿Por qué? Porque lo ha abrazado. Y se han vuelto en uno una mentira que usted sigue caminando en ellos. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece y está en un contexto de que Él ha pasado duro en lo mucho, en lo poco, en las circunstancias. Dios nos va a ayudar. Si dependemos de Dios, Él nos va a hacer, nos va a ayudar. Él nos va a ayudar, hermanos. Si estás en un momento difícil, Él nos va a ayudar. ¿Y cómo lo logro? Entonces sería esa pregunta. ¿Cómo yo puedo lograrlo? Y está basado en el tercer punto, que es la meta. La meta de un campo de batalla, que es, hermano, conquistar, ¿cierto? Estar allí, alcanzar, poner la bandera, ya hemos vencido. La palabra dice, llevando todo pensamiento cautivo en Cristo Jesús. Es cuando usted y yo tenemos la mente de Cristo. Y cuando nuestra obediencia, dice la palabra, es perfecta, que podemos entonces llamar la atención a otros. ¿Listo? 3 cosas que debemos hacer. Primero, hermano, memorice pasajes bíblicos. Si nosotros debemos cambiar el pensamiento, ¿con qué se cambia el pensamiento? Con nuevos pensamientos de la palabra. Ahorita usted no haya por allá, no, pues, yo no soy gordo, no me da hambre, no me da hambre, no me da hambre. No, eso no es así. ¿Qué es, qué es el nuevo pensamiento? La palabra. Memorice versículos. Aquí traje 3 que los voy a leer en, digamos, en azar rápidamente, pero son muchos, hermanos. Usted tiene que leer la Biblia y meditarla. Y dice lo siguiente, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que nuestra fe. Aquellas cosas van a ser, ¿qué? Vencidas. Eso es primera de Juan 5:4. No, es que ya el tiempo no me da. Pero había uno que quería, hermanos, leerles de Jeremías. Mateo 7:7-8 dice lo siguiente. 7:8, sí, Mateo 7:7-8. Sí, capítulo 7, versículos 7-8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le ¿qué? Se le abrirá. Y entonces, ¿qué nos ayuda eso? A orar, conforme la voluntad de Dios, ¿no? Ah, no, Señor, regálame el baloto. No. Es conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto? Señor, por favor, ábreme las puertas ante esta situación que tiene que ser transformada. Señor, yo quiero hacer tu voluntad ante esta decisión. ¿Listo? Otro versículo especial. Jeremías 15:16. Dice lo siguiente. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces comienzo yo a leer y dije, Señor, tu palabra me trae gozo y Señor, regálame cada día más de tu palabra. Yo quiero conocer tu palabra, yo quiero estudiar tu palabra. Y si usted, hermano, apenas está creciendo, no, hermano, yo creo, Dios le habla a uno. Los primeros días que conocí al Señor, hermano, yo no le niego, fui y me compré una Biblia, eso yo creo que no duré un día.
Fui y me compré una y comencé a leer la palabra y eso, hermano, no paraba. 5 horas leía la palabra. Claro, en 6 meses ya había leído bastante, ya tenía palabra y me llegaban los testigos de Jehová y yo, ¡pum, pum! Y me llegaban los Hare Krishna y yo, ¡pram, pram! Y tal cosa, y comparta y habla por acá. Dios le habla. Pero de pronto usted va a necesitar alguna ayuda extra. Hay libritos que son muy buenos, no estoy vendiendo, por favor. No, dice, el pastor ya tiene un negocio. No, hermano, para nada. Ese se llama Orando la Palabra de Dios. Orando la Palabra de Dios. Y tiene unos temas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vencer el orgullo? ¿Cómo vencer la incredulidad? Bueno, y jamás esto va a sustituir la palabra, por favor, quiero dejar eso establecido. Pero entonces hay unos versículos que son muy buenos. Por ejemplo, ¿cómo vencer la depresión? No la olla, sino la enfermedad, porque algunos están ya, dice así. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto en ti. Léalo aplicándolo de otra manera. Venga, yo les voy a dar otro. John Edward, ¿por qué te abates? ¿Por qué está usted tan turbado? ¿Qué le pasa? ¿Sí? Esperemos en el fiel, en Dios, porque le voy a alabar. Él es mi salvación. Él es mi Dios. Mi alma, aunque esté abatida, yo me voy a acordar de Dios. En eso me voy a centrar. Si me hago entender, entonces la palabra comienza uno a agarrarla y comienza uno a vivenciarla. Entonces, y busque y lea, hay promesas. En una hoja usted puede encontrar promesas de Dios, todas las que desee. Y eso le va entonces a afirmar su vida. Entonces memorice, escríbalos, hermano. Yo soy de visual. Entonces yo tengo, eso sí, yo subrayo y yo sé en dónde la encuentro. Y si no, pues yo tengo una concordancia viviente. Entonces, y yo me acuerdo de esa azulita y la tengo aquí, y subrayo y escribo, y yo tengo un resto de cuadernos, hermanos. Escribe, ahí esos stickers, escriba esa promesa y pégala ahí. No diga, eres un campeón. No, hermano, eso no. Digo, palabras que realmente toquen su corazón. ¿Listo? Y si no se acuerdan, te llama la pastora como yo hago. Y, amor, ¿dónde es que queda eso? Es tal cosa. Menos mal. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, memorice la palabra, léala. Porque cuando venga el dardo del enemigo, es la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Porque la espada del Espíritu es más cortante que espada de doble filo, o sea, que discierne, dice, aunque los pensamientos. Segundo, queridos hermanos, vivénciela. Cuando el diablo digo, es que usted no va a ser salvo, Dios no lo perdona. Y usted lee la palabra, hermanos, donde el Señor nos dice claramente que el que yo les hablo a ustedes bastante, donde el Señor nos dice que Él entonces arroja al fondo del mar todos nuestros pecados y no se va a acordar de ellos.
Hermanos, si yo esa palabra, yo la tomo en mi vida, yo sé que ese pensamiento es contrario a Dios. Si yo me he arrepentido y he confesado mi pecado a Dios, y un arrepentimiento que es cambiar mi vida. Arrepentirse es, yo voy para acá, no, ya para allá no, voy para allá. Eso es arrepentirse. ¿Cuál es Miqueas 7:18 y 19? Dice así. Vuelvo y le digo, por eso es que yo soy visual. Yo no me acordaba quién lo escribía, pero sí me acuerdo dónde está ubicado. Yo sé que está acá arribita y lo tengo así con corchete. No, esa no es mi facilidad. Pero sé que Dios me habló a mí de esta manera. Que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en qué? En ser misericordioso. No volverá a tener, él volverá, perdón, a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y la echará en el profundo, lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Usted piensa que el Señor va a decirle, usted como que me la hizo, ¿no? Y al otro día, usted me la hizo. No, cuando Dios perdona, perdonó. Lo que yo tengo que aprender es a recibir el perdón de Dios y a honrarlo con mi vida. El 8 al fondo del mar. Allá usted, hermano, si quiere comprarse un submarino para volverlo a traer. Tiene que aprender a aceptar el perdón de Dios y vivir en lo que Dios quiere para usted. Y tercero, hermanos, estar atentos ante las situaciones. Uno, ¿qué está pasando a mi alrededor que me está posiblemente conquistando? ¿En qué estoy cediendo? ¿Con quién yo estoy compartiendo? ¿En qué yo tengo que soltar? ¿Qué debo yo hacer? Si me hago entender, por favor, tenemos que estar con los ojos abiertos y orar. Pedirle a Dios, revélame esto, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué yo estoy volviendo atrás? ¿Qué son esos nuevos pensamientos? Hermano, entonces cuando viene esa disciplina, llevamos nuestros pensamientos cautivos. Venga para acá, aquí a la obediencia a Cristo. Entonces, si a usted le viene un pensamiento que no es, coja esa cadena que nadie lo está viendo, no, dice, no, esto no es de Dios. Ay, que una canilla, no, que bebas eso, tampoco. ¿Sí me hago entender? Entonces nosotros tenemos la capacidad, cuando llevamos esto, hermanos, a vivir en el Señor. Y déjeme decirle, queridos hermanos, que esto nos lleva a crecer bastante como cristianos. Nos lleva a pasar de cristianos debiluchos, hermano, así como que no tiene esperanza, hermano. Y muchas veces tenemos el pensamiento que ser cristiano es como si estuviera usted en un trance. No, hermanos. A veces hay una pasividad que no es buena. Dormidos, no, por favor. Pero también hay otros que ni siquiera piensan para actuar, no. Es decir, controlado por el Espíritu Santo de Dios. Una persona que ora, que le pide, Señor, muéstrame hacia dónde debo hacer, que sabe cuándo detenerse, que sabe cuándo arrancar, que sabe cuándo callar, que cuando sabe cuándo pararse, etcétera. Que cuida su relación con Dios, que no se deja robar la perla más preciosa que es tener a Dios en su vida, tener a Cristo su Salvador, abrazar su bendición, poderlo adorar, exaltar. Uno cuando adora a Dios,
¿Usted no se ha dado cuenta que las palabras son como tan escasas para poder adorar a Dios? Porque uno magnífico se queda corto. Maravilloso se queda corto, es decir, se queda corto todo lo que podamos expresarle a Él, que es, ¿a qué lo vamos nosotros a comparar? Por ello es necesario, queridos hermanos, que cambiemos nuestra manera de pensar como cristianos y cambiará mi manera de vivir. Romanos 12:2, versión Dios habla hoy. Pero no el positivismo, vuelvo y le digo, ni la nueva era, no. Es en Cristo, en su victoria, en su bendición, en lo que Él ha logrado por nosotros. Amén. Vamos entonces a orar en esta noche. Vean, hermanos, voy a leerles un poquito de lo que, por ejemplo, este libro tiene. ¿Y por qué nos llamó la atención a mi esposa y a mí? Porque lo vimos muy sujeto a la Biblia. Pero vuelvo y digo, la Biblia es insustituible. Pero cómo vencer la idolatría, la incredulidad, el orgullo, el engaño, la inseguridad de no sentirse amado, los sentimientos de rechazo, las adicciones, las fortalezas alimenticias, los sentimientos de culpa, el rencor, la depresión, las fortalezas sexuales, vencer al enemigo. Y me gusta lo que hace esta autora que dice luego, bueno, ahorita es su turno, ¿qué otro tema usted debe construir en el Señor? Vean, una familia que ora, hermanos. Una familia que depende del Señor. Día a día el Señor lo va. Y ahí en ese tiempo de oración, en ese altar familiar, ahí está todas las herramientas. Dios le muestra todas las cosas. Puede orar los unos por los otros. El esposo puede bendecir a su esposita, orar por ella, la esposita por su esposito, bendecir a los hijos. De Señor, muéstrame qué de mi hijo, qué de este, qué debo hacer, hacia dónde hay que proyectar a mi hijo, en qué debo esforzarme. Señor, muéstrame qué está haciendo mi hijo cuando no lo veo. Muéstrame cosas, Señor, que no veo. Para que no venga el enemigo, hermano, y cuando ya la cosa va avanzada. Ay, es que usted hacía eso, hijo. Papá, desde hace como 5 años. ¿Cómo? Tráeme discernimiento. Muéstrame lo tuyo. Amén. Entonces, pensemos como buenos cristianos y verdad que seremos soldados de Jesucristo muy fiables. Amén. Vamos a preparar nuestro corazón. Enséñame tu camino, Señor, y